Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a esta sesión, un componente práctico que corresponde a la asignatura de electromagnetismo al 33%. En esta oportunidad, entonces, vamos a trabajar lo que corresponde a la unidad número 3. Dicen ustedes que en los ejercicios propuestos hay unos circuitos en serie, eh, un circuito RL, un circuito RLC, con inductancias y con capacitancias. Entonces, en esta oportunidad queremos hacer uso de un simulador para ver el comportamiento de esas corrientes y poder calcular una resistencia desconocida a partir de un análisis de datos. ¿De acuerdo? Entonces, vemos acá que el propósito es contribuir al desarrollo de las habilidades, pensamiento en los estudiantes mediante la aprobación de nociones, conceptos, experiencias aplicables a la ingeniería de fenómenos físicos, teóricos, prácticos, para las diferentes leyes o postulados del electromagnetismo. El día de hoy, entonces la idea es que ustedes logren terminar esta práctica en el espacio de 8 a 12. Cuando yo termine de dar esta introducción, yo voy a estar pendiente hasta las 12 de cualquier duda o inquietud que ustedes puedan presentar. ¿Sí? Entonces, así la explicación pues dure un poco, yo voy a estar ahí pendiente pues del desarrollo que lleven ustedes. Entonces, ¿cuál es la meta? Lograr desarrollar habilidades relacionadas con el electromagnetismo en el contexto real a partir de aprendizaje práctico, desarrollando al estudiante una actitud crítica frente a los conocimientos adquiridos, permitirle que experimente con los modelos teóricos del electromagnetismo mediante la interacción en los laboratorios. Entonces tenemos que esta práctica, vamos a ver lo que corresponde a un montaje virtual de circuitos en serie y circuito en paralelo. Y vamos a medir de forma, con el simulador y de forma teórica, vamos a medir la corriente, aplicando las leyes de Kirchhoff. Para estas leyes de Kirchhoff, yo les voy a hacer una pequeña introducción y les voy a enviar unos videos de apoyo para que sea como más fácil la aplicación de estos principios. Dentro de ese experimento, la idea experimento número 2 es determinar de forma virtual y apoyados en Excel eh, cómo encontrar una resistencia de forma indirecta, una resistencia desconocida. Debemos tener las mismas prácticas que hemos llevado a cabo en el ejercicio en la tarea número 1 y tarea número 2, que ustedes toman unos datos, los grafican y obtienen la ecuación. Y con la pendiente, con esa sería como la variable que estamos estudiando. Entonces, en esta unidad número 1, vamos a verificar la ley de Ohm. ¿Sí? Aquí, ¿qué le pasó? Ya. Verificar las leyes de Kirchhoff y medición indirecta de una resistencia. Simplemente son dos prácticas, circuito en serie, paralelo y el cálculo de la resistencia desconocida. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer uso de Tinkercad y vamos a hacer uso de un simulador para poder encontrar la resistencia de ese elemento. No sé si ya han utilizado Tinkercad, si han aplicado las leyes de Kirchhoff, cuéntenme.
Pues lo de la ley de Kirchhoff, no he tenido como mucha relación. Y para física creo que utilizamos este PET colorado, lo estuvimos usando para simulaciones. Ok, sí, PET tiene muchas simulaciones, entonces vamos a ver cuál le corresponde el día de hoy. Bueno, el estudiante primero que todo debe investigar sobre los componentes de la práctica. ¿Cuáles componentes? Un multímetro, la photoboard, código de colores de las resistencias, tolerancia de las resistencias, entre otros. El montaje de circuitos en serie y paralelo mediante corriente y diferencia potencial, comprobando las leyes de Kirchhoff en un circuito. Por lo tanto, vamos a hacer los montajes en Tinkercad de la figura número 1, lo cual se deben insertando unos elementos e ir armando esa simulación para obtener un circuito de esta forma. Entonces, cuando ustedes se registren, les aparece este primer inicio en Tinkercad. Le damos aquí en crear. Como vamos a trabajar con circuitos, pues esta sería como la opción correcta, ¿sí? Si queremos hacer el montaje, entonces podemos ver que aquí en la derecha está la disposición de todos los elementos. Simplemente le damos un clic y ella nos queda de forma inmediata ya como en el área de trabajo. Si queremos una resistencia, entonces tenemos aquí una resistencia, que así no la podríamos colocar, ¿cierto? Hay que colocarla. Hay que colocarla girada, o si no haría corto, ¿sí? De esta forma. Entonces fíjense que esa resistencia tiene unos colores. Esos colores que ustedes ven acá, podemos ver acá que tiene un café, un negro, un rojo y eh, una banda como dorada. Entonces, a eso hace referencia el código de colores. Cada color me representa un dígito. ¿Qué dígito me representa el café? Entonces nos vamos a esta tablita y nos dice, no, el café es el primer dígito, es decir, el número 1. ¿Qué sigue el negro? Es el número 2. ¿Qué sigue el rojo? Es el número 2. ¿Sí? Café, negro, rojo. Entonces, nos vamos aquí para la tolerancia y vemos que la tolerancia cuando está oro es del más o menos 5%, 0,1 ohmios. Y la plata, cuando está en color plata, es de 0,01 o más o menos 10%. Entonces, el café es primer dígito, el negro segundo dígito y el rojo son la cantidad de ceros. Entonces sería 10 por 10 a la 2, es decir, 10 y 2 ceros sería de 1000 ohms o de 1 kilo ohms. ¿De acuerdo? Entonces, esta la tabla, ustedes la pueden utilizar. ¿Tenemos preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. En un momento si encuentro otra cosita por acá. Listo. Entonces, fíjense en esta otra página. Ustedes están todos los colores. Café, negro.
rojo, tolerancia dorada. Fíjense que es de 1000, es decir, 1 kilo ohms. ¿Sí? Si gustan, pueden hacer uso de esa herramienta, de ese simulador que se encuentra en línea, ¿cierto? Por ahí deben haber varias, ¿de acuerdo? Bien, entonces siguiendo con el montaje, que queremos una fuente. Entonces, podemos darle por aquí, fuente, y esta fuente nos va a entregar voltaje y corriente. El rojo normalmente es positivo y el negro es una fuente. Es normalmente negativo, ¿sí? Ahí ya estaría una parte del circuito. Si le damos a iniciar, obtenemos lo mismo que aparece en la guía. Miren que en la guía es exactamente lo mismo. Bien. Entonces, así podemos darle un reconocimiento a esa área de trabajo y a esos elementos de Tinkercad. Ahora sí, vamos a hacer el montaje del circuito en serie. Entonces, este montaje de circuito en serie, vamos a hacerlo en Tinkercad. Vamos a ver los valores de cada resistencia, los que ustedes elijan, ¿sí? Vamos a comprobarlo mediante el código de colores, es decir, que si yo coloco naranja, naranja, negro, entonces que ese color, ustedes pueden colocar efectivamente este, por ejemplo, pueden colocar naranja, naranja, negro, y es de 33 ohms, ¿sí? Pueden dejarle un pantallazo a este para poder verificar el valor de la resistencia que ustedes eligieron en Tinkercad. Entonces, después de realizar este montaje, se calcula el valor del voltaje utilizando el multímetro, ¿sí? Ese multímetro debemos colocarlo en cada una de las resistencias, ¿sí? Para colocarlo en cada una de las resistencias, vamos a obtener los valores de resistencia 1, 2 y 3 y voltaje 1, 2 y 3, ¿sí? Con el simulador. Entonces, ¿cuál viene siendo ese multímetro? Viene siendo este amarillito que ven acá. Entonces, nos vamos aquí a Tinkercad y le podemos dar multímetro. Listo. Multímetro. ¿Cuántos multímetros necesitamos? Necesitamos 3 multímetros. Uno por cada resistencia. Uno por cada resistencia. Entonces, ¿qué queremos armar este circuito? 3 resistencias en serie y una fuente de voltaje. Entonces, tomamos otra resistencia. Ahí, listo. Tomamos otra resistencia, miremos a ver dónde está. La giramos, colocamos acá. Fíjense que van en la misma línea. Otra resistencia, la colocamos acá, la giramos. Mire que van en la misma línea. Fíjense que estas resistencias van todos en la misma línea también. Entonces, ¿qué hacemos? Le aplicamos una fuente de potencial. Aquí positivo y acá negativo, ¿sí? ¿Y queremos cambiar los colores? Sí, podemos decirle que, por ejemplo, la negativa en negro y la positiva en rojo, para que se pueda ver. ¿Y qué pasa con el multímetro? Vamos a colocarlo en cada punto. Por ejemplo, primer punto aquí, con este de aquí. Si inicio la simulación, el voltaje en esa primera resistencia me da 1.67.
bueno, que me dio negativo. Entonces, recuerden que rojo con rojo, rojo con, con rojo, negro con negro. ¿Sí? Si le damos a iniciar, fíjense que ya me queda positivo. 1,67 voltios. 1,67. Ya tendría el valor de mi primera resistencia con esta configuración. La idea es que manejemos valores distintos en la resistencia. Por ejemplo, si yo quiero una resistencia de 10 kilo ohms, fíjense que cambian los colores. Café negro, naranja. Ya no es café negro rojo. Montamos otro multímetro. Otro multímetro. ¿Y dónde lo dejamos? Negro con negro, rojo con rojo. Bien, inicia la simulación. Primer voltaje, segundo voltaje. Ahí está. Faltaría un tercero. Como la primera resistencia y la tercera resistencia tienen el mismo valor, pues nos tiene que dar, pues es lógico que vuelva y nos dé el mismo voltaje. Si yo coloco por acá el tercer multímetro, vamos a darnos cuenta de que ese voltaje va a ser diferente. ¿Sí? 4,17, 4,17 y 4,17. Ya tendría mis tres voltajes y podría ya completar mi tabla. A partir de ese valor que ustedes encontraron, ¿sí? Ese valor teórico que encuentran, pueden hallar la corriente. ¿Cómo hallan la corriente? Entonces podemos utilizar la ley de Ohm. Podemos decir que la suma de las resistencias, aquí este vale 1, este vale 1, este vale 1, sería 3. ¿Sí? Sería 3. Y según la ley de Ohm, que ustedes aplicaron en una de las tareas, voltaje es igual a I por R, ¿cierto? Despejan de ahí la corriente. Tendríamos la corriente de ese circuito. Compara esos resultados con la ley de Kirchhoff. Compare los resultados teóricos y los resultados del simulador si existe. Eso es lo que deben hacer en esta primera partecita. Recuerden que las leyes de Kirchhoff se hace por machos. Entonces, fíjense que por cada recuadro que ustedes obtengan, hay una malla. Esa malla quiere decir que pasa una corriente por esa malla. Entonces, vemos que la convención de la corriente va de más a menos. Todos van en la misma dirección. Y se hacen análisis. Por ejemplo, como solamente tenemos una malla, tiene que solamente es un recuadro, entonces decimos que va hacia la derecha para aplicar las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. ¿Qué nos dicen la ley de Ohm? Entonces viene por aquí. Ingresa por el negativo, ingresa por el voltaje. Podemos utilizar 12 voltios. ¿Sí? 12 voltios. Ya tendría este primer negativo. Menos 12 voltios. ¿Qué pasa por la primera resistencia? Entonces, ¿cuánto es la primera resistencia? Por la corriente 1. Más la segunda resistencia. Por la corriente 1. ¿Sí? Y solamente tendríamos una ecuación, porque es un solo recuadro que tendríamos. Pero cuando vayamos a hacer el análisis en el circuito en paralelo, podemos ver que esas sí tienen tres mallas. Y queda algo muy similar, no decir pues igual, al que tenemos
acá. Estas son las ecuaciones que ustedes podrían utilizar, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí tienen más resistencias. 1, 2, 3, 4, 5. En el otro lado solamente tiene 3 resistencias. Entonces las que sobran, pues no hay necesidad de colocarlas allí. Pues, en el circuito en paralelo. Y lo mismo, hacemos el montaje de este circuito en Tinkercad, miramos los códigos de los colores, completamos la tabla número 2, hacemos la comparación teórica y práctica respecto a las corrientes y voltajes, ¿sí? Calculamos la corriente del circuito, en este caso, ¿quién sería? Serían 3 corrientes, corriente 1, corriente 2 y corriente 3, que al sumarlas me daría la corriente total. Calcular esos valores y listo. Esa sería la segunda. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Bueno, no hay preguntas. Para el segundo experimento, entonces manejamos este entorno, que es Tinkercad. De este Tinkercad vamos a hacer un montaje, ¿sí? Un montaje propuesto por la guía de esta forma. Una batería, una resistencia. Vemos que esa resistencia va a valer 10 ohms, ¿sí? 10 ohms. Y van a colocar otra adicional, que es un elemento RL, que es un lápiz, ¿sí? Un lápiz. Entonces le damos aquí en la flechita hacia abajo varias veces y encontramos el lápiz. La idea del lápiz es que ustedes hagan el montaje y con ese montaje obtengamos unos valores a partir de una tabla y encontremos la resistencia de ese lápiz. Porque si ya conocemos la primera, que es de 10 ohms, miren acá, una tolerancia del 5%, entonces tenemos que encontrar esa resistencia del lápiz. Vemos aquí que hay un cable. Otra vez colocamos el cable. Este es como muy intuitivo, no es tan complejo. Esos dos los podemos unir si queremos. Este montaje es el que ustedes deben realizar, ¿de acuerdo? Ya ustedes lo harán más bonito, más derechito. Listo. Deben hallar esta resistencia de ese lápiz. Entonces, ese circuito que acabé de montar se parece a este. Ese es un diagrama con dos resistencias en serie, donde la RL no se conoce, que es el lápiz. Entonces, ¿cuál es la idea? Que obtengan la corriente total. La corriente total, utilizando un amperímetro virtual. ¿Cuál es el amperímetro? Entonces venimos aquí y tomamos un amperímetro. Para poder medir corrientes, las corrientes tienen que medirse en serie. Fíjense que la corriente de este circuito para una pila de 9 voltios es de 0.6 amperios. ¿Sí? Entonces, ustedes van a completar este valor, esta tabla, la tabla número 3. Todos los voltajes y sus corrientes. Que estamos, por ejemplo, en 18 voltios. Ah, bueno, entonces voy al simulador. 18 voltios.
y miro cuánto es la corriente, 0,51. Completo el cuadro. Los registro en Excel, ¿sí? Encuentro la incertidumbre de esa pendiente, ¿sí? Y a partir de la pendiente encontrada, podemos encontrar también la resistencia desconocida, incluido sus incertidumbres y la tolerancia de la resistencia. Recordemos que es dorado. Presentan el informe, así como con el formato que han llevado. Y para, digamos, darles un poco de material, entonces yo les comparto estas fórmulas de las leyes de Kirchhoff acá en el chat. Y también les comparto un videito donde les van a ayudar a obtener esa incertidumbre. ¿De acuerdo? Bueno, quisiera saber si tienen preguntas, dudas. Los escucho, muchachos. ¿Está claro? Profe, en ese momento pues no tengo dudas, más que todo de pronto en el experimento 2, de pronto en el transcurso que se vaya realizando la guía le iré pidiendo ayuda. Claro, yo voy a estar aquí pendiente de ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, cuando ustedes vayan a aplicar las leyes de Kirchhoff para este ejercicio, estas son algunas fórmulas aproximadas de las que ustedes van a llegar, ¿sí? ¿Quién es el 2,5? Pues el 2,5 viene siendo el valor de la resistencia 1. Si ustedes tienen una resistencia 1 de 10, pues 2,5, ¿cuánto vale? Pues valdría 10, ¿cierto? El voltaje, si ustedes utilizan un voltaje de 9, pues el voltaje aquí ya no vale menos 100, sino que valdría menos 9, igual a 0, ¿sí? Entonces, tengan presente que tienen menos resistencias a las fórmulas aquí planteadas, pero las corrientes son las mismas, corriente 1, corriente 2 y corriente 3, ¿de acuerdo? Cuando ustedes tengan estas tres ecuaciones, tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y podemos resolverlo a partir de una expresión matricial o podemos resolverlo con álgebra, despejando de una fórmula, de una ecuación y reemplazándola en otra. Entonces, bueno, adelante y aquí voy a estar pendiente de ustedes, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. ¿Esto sería en un solo informe o igual hay que separarlo en dos? Todo esto es uno solo, Ok, listo. Muchas gracias, profe. ¿no? Con gusto. Bueno, yo voy a terminar aquí la grabación, pues para enviárselas.